A menudo se llama a Lucky Luciano el verdadero padrino de la Cosa Nostra. Fue su visión la que creó las familias mafiosas de Nueva York, pero se sabe muy poco de su mujer. Ahora sabemos más. En su semi-autobiografía, El último testamento de Lucky Luciano, Lucky da todos los datos sobre su mujer y nos cuenta cómo acabó. En este video vamos a hacer un recorrido por lo que le ocurrió a la mujer de Lucky Luciano. Comienzos humildes. Igea y Lucky se conocieron en un bullicioso club de Roma cuando él estaba exiliado en 1947. Puse mis ojos por primera vez en Igea Lissoni antes de las vacaciones de Navidad de 1947. Hubo muchos días en mi vida que fueron especialmente importantes y se me quedaron grabados a fuego, pero ese fue el más importante. Intrigado por su belleza y encanto, Luciano se acercó al dueño del club y le expresó su deseo de conocer a la misteriosa dama en la pista de baile. Después del espectáculo, el dueño del club presentó a Luciano a Igea, refiriéndose a él como Signor Lucania. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, Igea se quedó paralizada al reconocer a Luciano por su notoria reputación. Sin pronunciar una sola palabra, se marchó bruscamente, dejando a Luciano perplejo e intrigado. Poco podían imaginar que aquel encuentro fortuito marcaría el comienzo de una relación tumultuosa y apasionada. Sin inmutarse por la reacción inicial de Igea, Lucky Luciano estaba decidido a conquistarla. Para ello, cuenta con la ayuda de Loretta Masiero, una conocida cantante casada con Johnny Dorelli, una figura destacada del mundo del espectáculo italiano. Loretta, que conocía a Igea, se convirtió en la intermediaria de Luciano en la búsqueda de su afecto. Una fatídica noche, Loretta organiza un encuentro entre Luciano, Igea y un grupo de amigos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Luciano, Igea permaneció distante, guardando las distancias y dándole la espalda siempre que podía. Siempre me daba la espalda. Igea era una chica de buena familia, y la idea de que la vieran con un gángster como yo iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Y supongo que lo más importante era que ella era de Milán y yo era siciliano. Para los italianos, eso significaba que ella estaba en lo alto del rascacielos y yo en el sótano. Las semanas se convirtieron en meses, y Lucky Luciano se vio consumido por los pensamientos sobre Igea Lissoni. En toda mi vida hasta entonces nunca necesité a nadie. Siempre era fácil ir y venir, y siempre había otra mujer, otra noche. Después de unas semanas en las que Igea se hizo la dura, algo que nunca me había pasado antes, me encontré pensando en ella todo el tiempo. Ninguna de las otras chicas significaba nada para mí. Al principio, pensé que solo estaba jugando, pero cuando continuó, me di cuenta de que no bromeaba. Ahora, no pretendo saber lo que es el amor. Pero cuando empecé a pensar en ella todo el día, en estar con ella y hacer pequeñas cosas con ella, de una cosa me aseguré: Igea Lissoni no era un ligue de una noche. A principios de 1948, la persistencia de Luciano dio sus frutos. Igea aceptó vivir con él y se instalaron en el lujoso Hotel Excelsior. Sin embargo, Igea no tardó en pedir un cambio de ubicación, y juntos eligieron un apartamento en el prestigioso barrio romano de Parioli. Esta mudanza supuso un paso importante en su relación, ya que tomaron la decisión de compartir sus vidas y labrarse un futuro juntos. Fue una gran oportunidad para nosotros, dice Luciano. Aquel apartamento tenía unos muebles americanos preciosos, un frigorífico Westinghouse nuevo con congelador, una cocina eléctrica con horno, e incluso compramos una de esas pequeñas parrillas de infrarrojos que acababan de salir en el economato. Con mis contactos, no tuvimos problemas para conseguir cosas en el economato, y el economato americano tenía mucha comida buena, casi todo lo que queríamos. Fuera, Roma era un desastre, donde la gente no tenía nada. Dentro de ese apartamento, para mí fue la época más feliz de mi vida. Desde el momento en que se conocieron, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La relación de Lucky Luciano e Igea Lissoni fue de todo menos convencional. Algunos afirman que se casaron en 1949, pero otros creen que solo intercambiaron anillos. En cualquier caso, su compromiso mutuo era innegable, incluso cuando se enfrentaban a las complejidades de un amor poco convencional. A pesar del profundo afecto que sentían el uno por el otro, su relación distaba mucho de ser perfecta. Luciano seguía saliendo con otras mujeres y, en ocasiones, podía ser abusivo con Igea. Sin embargo, el amor de Igea por Luciano era inquebrantable. Hacía todo lo posible por encontrarlo cuando se alejaba, incluso amenazándolo con una pistola que guardaba en su apartamento. A mediados de 1949, Luciano fue encarcelado en la prisión Regina Coeli de Roma durante 9 días por su presunta implicación en el contrabando de estupefacientes. A pesar de soportar la incomodidad de acampar fuera de la prisión y de presionar fervientemente a los funcionarios públicos para que lo pusieran en libertad,
Finalmente, fue absuelto por falta de pruebas, incluso después de enfrentarse a acusaciones de haber orquestado un incendio como medio de escape. Tras la liberación de Luciano, se desató una escena de expectación, mientras Igea, acompañado de una multitud de periodistas y fotógrafos, le esperaba ansiosamente. Esa tarde, los periódicos italianos se llenaron de imágenes que recogían el sentido abrazo entre ambos. Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior italiano como las autoridades estadounidenses consideraban a Luciano una amenaza para el Estado y le obligaron a regresar a su ciudad natal, Lercara Fridi, donde sería sometido a vigilancia y a un estricto toque de queda. Igea permaneció a su lado mientras se instalaban en el mismo hotel en el que Luciano se había alojado a su llegada a Italia en 1947. Finalmente, se trasladaron a Villa Igea, en Palermo, que sería su hogar durante el resto de 1949 y 1950. En 1951, la pareja viajó a Milán para visitar a los padres de Igea, los Lisoni, y a su círculo de amigos. También se embarcaron en excursiones a París, donde Igea asistió a espectáculos de ballet, mientras Luciano se divertía yendo al cine o al hipódromo, actividades que no despertaban el interés de Igea. Luciano comentó con humor: la irritó de verdad cuando le dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, excepto ver a un grupo de hadas haciendo cabriolas en mallas y con los pechos al aire. Igea se mantuvo firme en su insistencia en que Luciano rompiera los lazos con su pasado ilícito y se forjara un camino de legalidad. En consecuencia, compró una granja en Santa Marinella y con la ayuda de un primo, la puso en marcha como empresa legal, cumpliendo así su compromiso de dedicarse a actividades lícitas, aunque a costa de dejar atrás su vida anterior. El propio Luciano admitió más tarde que quería casarse con Igea. Era la única mujer a la que había amado y la consideraba su vida entera, pero las circunstancias les impidieron formalizar su compromiso. Se enfrentaban a las expectativas de la sociedad y a los retos del pasado delictivo de Luciano. Quería casarme con ella. Era la única chica a la que había amado en toda mi vida. De hecho, era toda mi vida, y era la única con la que quería casarme. Pero resultó que no podíamos casarnos. Ella quería vivir conmigo, como si fuéramos marido y mujer. Incluso llevaba una alianza de oro. Cuando empezó a vivir conmigo, me pregunté qué hacía que una buena chica como ella se acostara con un matón como yo. La pareja también lidiaba con la idea de tener hijos. Luciano creía que traer un niño a su tumultuoso mundo solo conduciría a una vida de miseria. No podía soportar la idea de someter a un niño a las penurias y peligros que conllevaba su reputación de gángster. Aquella noche fue la última vez que hablamos de matrimonio. Me preguntó si quería tener hijos, y le dije que me gustaría tener 10, pero que no podíamos permitirnos tener ninguno. ¿Qué clase de vida podría ser para un niño? ¿De Lucky Luciano? Sería enviar al niño a una vida de miseria antes de nacer, y yo no podía hacerlo. Pensé que eso nos separaría, pero Igea entendió lo que quería decir, sin 1.000.000 de palabras de explicación. Sin embargo, su realidad distaba mucho de ese ideal. La condición de deportado de Luciano y la vigilancia constante a la que estaban sometidos les impedían llevar una vida normal. Estaban confinados a su restringida existencia, siempre conscientes de los ojos vigilantes que les rodeaban. El amor de Luciano por Igea se manifestaba en su deseo de protegerla. La protegía de los peligros de su mundo criminal, ocultándole los ataques y amenazas a los que se enfrentaba. Quería preservar su inocencia y protegerla de las duras realidades de su vida. Su relación era un equilibrio constante, lleno de momentos de ternura y agitación. Vivían juntos como si estuvieran casados, a pesar de la ausencia de una ceremonia formal. Su compromiso mutuo era evidente en su apoyo y dedicación inquebrantables. Luciano solía describir a Igea como el amor de su vida, la mujer que había conquistado su corazón como ninguna otra. A pesar de su relación caótica y tumultuosa, la adoraba y no podía imaginar su vida sin ella a su lado. Sin embargo, sus sueños de una vida juntos en Nueva York se hicieron añicos cuando la petición de Luciano de ser readmitido en Estados Unidos fue rechazada. Sorprendentemente, Igea se sintió aliviada por esta decisión. Creía que volver a Estados Unidos solo llevaría a Luciano de nuevo a una vida de delincuencia y problemas. En lugar de eso, se centraron en construir una vida juntos en Nápoles. Igea se planteó la idea de comprar una casa o un apartamento, imaginando un futuro en el que pudieran crear su propio hogar. Se decidieron por un ático con impresionantes vistas a la bahía y al Vesubio, un lugar donde encontrar consuelo y crear recuerdos. A pesar de sus intentos por establecer negocios legales de éxito, se enfrentaron a continuos retos. La atención de Luciano se desviaba a menudo a otros lugares, y sus empresas acabaron por fracasar.
El peso de las circunstancias y las dificultades económicas hicieron mella en su relación. A pesar de los contratiempos, Luciano e Igea disfrutaban de los placeres sencillos de la vida. Cenaban en restaurantes de renombre en Nápoles, saboreando los sabores de la cocina italiana. Se permitían escapadas de fin de semana a Capri y se mimaban en balnearios, disfrutando de momentos de relajación y evasión. Su historia de amor estuvo marcada por sus complejidades y contradicciones. Los problemas de Luciano con Vito Genovese le llevaban a menudo a descuidar a Igea, lo que provocaba momentos de tensión y conflicto. Sin embargo, su vínculo siguió siendo fuerte, y continuaron sorteando los retos que se les presentaban: enfermedad y muerte. A finales de 1957, Lucky Luciano recibió un mensaje del doctor Matteoli mientras Igea estaba de compras prenavideñas. El médico informó a Luciano de los resultados de los exámenes físicos completos de Igea, que se habían realizado 2 veces en una semana. Las noticias eran alarmantes. Igea debía someterse inmediatamente a una operación exploratoria. Lissoni había estado experimentando fatiga persistente y dolor alrededor de pequeños bultos en su pecho izquierdo. Preocupado por su bienestar, Luciano la llevó al doctor Matteoli, esperando un diagnóstico positivo. En un principio, el médico creyó que los tumores no eran malignos y podían extirparse fácilmente. Sin embargo, el reto al que se enfrentaban era cómo comunicarle a Igea que tenía que operarse. En los meses siguientes, Igea parecía estar libre de síntomas y su estado parecía mejorar. El doctor Matteoli observó una disminución significativa de los bultos en otra exploración, lo que dio esperanzas de que la operación pudiera posponerse. Sin embargo, advirtió a Luciano que era necesario realizar exámenes frecuentes, ya que la situación no era del todo normal. Desgraciadamente, a principios de 1958, los síntomas volvieron a aparecer, privando a Igea de su buen humor. Luciano la llevó de nuevo al doctor Matteoli, quien sugirió extirpar los bultos. Tras examinarla, el médico le dio un diagnóstico devastador: creo que tiene cáncer. La noticia golpeó a Luciano como una tonelada de ladrillos. No podía creer lo que estaba oyendo. El médico le explicó que Igea tenía demasiados síntomas, lo que indicaba una alta probabilidad de cáncer. Era necesaria una operación exploratoria para confirmar el diagnóstico y determinar el alcance de la enfermedad. La principal preocupación de Luciano era salvar la vida de Igea. Suplicó al doctor Matteoli que hiciera lo que fuera necesario para garantizar su supervivencia. El médico aseguró a Luciano que si actuaban con rapidez, Igea tenía posibilidades de vivir mucho tiempo. Sin embargo, si los tumores eran cancerosos, habría que tomar una medida más drástica: extirparle el pecho. Con el corazón encogido, Luciano tomó la difícil decisión de proceder a la operación. Al día siguiente, Igea ingresó en el hospital, donde una prueba patológica confirmó la presencia de un carcinoma. Tuvieron que extirparle el pecho izquierdo en una operación a fondo, ya que el cáncer se había extendido profundamente. Tras unas semanas de recuperación, Igea volvió a la comodidad de su ático. Sin embargo, no podía deshacerse del sentimiento de depresión causado por la extirpación de su pecho izquierdo. Luciano, siempre tan comprensivo como su marido, hizo todo lo posible por levantarle el ánimo y reconfortarla en esos difíciles momentos. La noticia de la operación de Igea llegó a los medios de comunicación y captó la atención de toda Italia. La respuesta del público fue abrumadora, con innumerables personas enviando flores como gesto de apoyo y buenos deseos. Fue un breve momento de alegría en medio de la confusión a la que se enfrentaban. Por desgracia, su felicidad duró poco. Los síntomas que antes habían afectado a Igea reaparecieron, ensombreciendo de nuevo sus vidas. Para su consternación, Igea descubrió más bultos, esta vez en el pecho derecho. La noticia le cayó como un rayo y la llenó de miedo e incertidumbre. El miedo a una nueva operación y la posibilidad de perder el pecho derecho pesaban mucho en la mente de Igea. Encontró consuelo en su querido perro, Bambi, que se convirtió en un compañero constante que nunca se separaba de ella. Igea abrazaba a menudo a Bambi, buscando consuelo en su vínculo durante esos momentos difíciles. Uno de nuestros perritos se llamaba Bambi. A Igea le encantaba la película de Walt Disney sobre Bambi, así que le puso ese nombre. Nunca lo perdía de vista. Luciano, comprendiendo la profundidad de los temores de Igea, la abrazó, asegurándole que lo más importante era su bienestar. Le recordó que su amor y su apoyo seguirían siendo inquebrantables, independientemente de las dificultades físicas a las que se enfrentaran. Con el corazón encogido, Luciano e Igea volvieron a Nápoles en busca de consejo médico. El doctor Matteoli
Su médico de confianza les recomendó otra operación para extirpar los bultos del pecho derecho. Sin embargo, la situación había empeorado. El cáncer ya se había extendido y el médico dio a Luciano una noticia desoladora. Ya no había nada que hacer. El doctor Matteoli le explicó que la enfermedad se estaba extendiendo rápidamente y que las opciones de tratamiento disponibles eran limitadas. La cobaltoterapia, una posible solución, era escasa y era poco probable que tuviera un efecto significativo. Luciano comprendió la realidad de la situación. A su amada esposa se le acababa el tiempo. La angustia de Luciano era inconmensurable. No podía soportar la idea de perder a Igea, la mujer que tanto apreciaba. Los amigos, especialmente el propio Luciano, se reunieron en su apartamento para rezar junto al padre Scarpato. El dolor de presenciar la agonía de Igea era insoportable para Luciano y afectaba profundamente a quienes le rodeaban. En los momentos en que el dolor de Igea era soportable, ella instaba a Luciano a no permanecer constantemente a su lado, animándole a salir y vivir su vida como de costumbre. Luciano respetaba sus deseos y pasaba cortos periodos de tiempo lejos de ella, pero sus pensamientos siempre estaban consumidos por su bienestar. A pesar del sombrío pronóstico, Igea tenía planes para el futuro. Expresó su deseo de ver a Giovanni Passeggio, un amigo, durante el verano. Luciano organizó la visita de Passeggio con la esperanza de alegrar los últimos días de Igea. Durante el encuentro, Igea expresó su deseo de ser enterrada en la parcela familiar del cimitero di Musocco de Milán. Luciano se comprometió a cumplir su deseo, asegurando que su última morada sería entre sus seres queridos. En septiembre de 1958, Igea empeoró y entró en coma. Luciano llamó a su padre, Giovanni Lisoni, para que estuviera a su lado durante esos últimos momentos. Luciano rara vez abandonaba la cama de Igea, a la que velaba atentamente durante horas y horas. Las arrugas de su rostro se acentuaban por la preocupación y no se atrevía a comer. Trágicamente, el 27 de septiembre de 1958, Igea falleció en Nápoles. Apenas una hora antes de su muerte, recobró brevemente el conocimiento y reconoció a su padre y a Luciano. En un momento conmovedor, movió ligeramente la mano hacia su padre y consiguió pronunciar las palabras «Querido mío». La pérdida de Igea fue un golpe devastador para Luciano. Su cuerpo fue trasladado a Milán, donde se celebró su funeral el 1 de octubre de 1958. El día era lluvioso, reflejando el ambiente sombrío de la ocasión. El cortejo fúnebre fue solemne, con un coche fúnebre tirado por 8 caballos de plumas. Luciano, abrumado por el dolor, derramó lágrimas al despedirse de su amada esposa. El cuerpo de Igea yacía en un hermoso ataúd adornado con una alianza de oro en el dedo. Un lecho de rosas, su flor favorita, recordaba conmovedoramente su vibrante espíritu. Sobre su pecho descansaba un fajín de seda bordado con el nombre de Charlie, símbolo del profundo amor y la conexión que compartía con Luciano. Igea encontró su última morada en el Cimitero Maggiore di Milano, también conocido como Cimitero di Musocco en Milán. Luciano, que aún no había superado su inmensa pérdida, confió todas las pertenencias de Igea a su hermana, Daria Lisoni. La pérdida de Igea dejó a Lucky Luciano devastado, sumiéndole en un profundo dolor. Todos a su alrededor intentaron ofrecerle apoyo y ánimo, pero el dolor de perder a su amada esposa era algo a lo que tenía que enfrentarse solo. Luciano se encontró en un estado de profunda soledad, incapaz de encontrar consuelo, ni siquiera en presencia de sus amigos más íntimos. Cinqui Vital, un querido amigo de Luciano, estaba de vuelta en Taormina y se ofreció a quedarse con él una temporada. Sin embargo, el dolor de Luciano era tan abrumador que nada parecía importar, y ni siquiera la presencia de sus amigos podía aliviar el vacío que sentía en su interior. Luciano llevaba una corbata negra y un lazo negro en la solapa, símbolos del luto, mientras navegaba por las profundidades de su pena. Se volvió poco comunicativo, perdido en sus pensamientos y recuerdos de Igea. El dolor de su ausencia era un recordatorio constante del vacío en su vida. 11 semanas después de la muerte de Igea, el 13 de diciembre, Luciano se vio obligado a volver al mundo. Fue un paso difícil para él, que luchaba por encontrar sentido y propósito sin su amada esposa a su lado. El camino del duelo fue largo y arduo, pero Luciano sabía que tenía que seguir viviendo. A pesar del supuesto amor que sentía por Igea, Luciano acabó encontrando compañía en otra mujer. Adriana Rizzo, 39 años más joven que él, entró en su vida en enero de 1959, solo 4 meses después del fallecimiento de Igea. Puede que su relación llamara la atención por la gran diferencia de edad, pero Luciano vio en Adriana sinceridad y consuelo. Adriana comprendía la profundidad de los sentimientos de Luciano por Igea, pero parecía genuina y bondadosa.
Luciano se sentía a gusto y compatible con ella, y su relación se desarrolló de forma natural. Adriana también se llevaba bien con Lidia, la hija de Luciano, lo que aportaba paz a su dinámica. Es importante señalar que la relación de Luciano con Adriana no disminuyó el amor y los recuerdos que guardaba por Igea. Ella seguía siendo una presencia significativa en su corazón y él apreciaba el tiempo que habían pasado juntos. La relación de Luciano con Adriana era una forma de encontrar consuelo y compañía mientras atravesaba las complejidades del duelo. La vida criminal de Lucky Luciano. Pero la muerte de su esposa no disuadió a Lucky de llevar una vida criminal. Nacido en 1897 en Lercarafridi, Sicilia, Luciano emigró a Estados Unidos con su familia siendo muy joven. Instalado en Nueva York, pronto se vio envuelto en el submundo criminal que prosperó durante la época de la ley seca. Cuando la venta, producción y distribución de alcohol pasó a ser ilegal en la década de 1920, surgió un lucrativo mercado negro del alcohol. Luciano, junto con sus socios, vio en ello una oportunidad de oro para amasar riqueza y poder. Crearon una amplia red de bares clandestinos donde se servía alcohol ilegalmente y trabajaron sin descanso para introducir alcohol de contrabando en el país. Las operaciones de contrabando de Luciano no se limitaban al contrabando de alcohol. También controlaba la producción y distribución de alcohol falsificado, a menudo conocido como Rotgut. Este alcohol de baja calidad, a veces peligroso, se vendía a clientes desprevenidos, lo que aumentaba aún más los beneficios de Luciano. Para proteger su imperio del contrabando, Luciano se alió con otros gánsteres importantes de la época, como Meyer Lansky y Frank Costello. Juntos formaron un poderoso sindicato conocido como los Siete Grandes, que dominaba el comercio ilegal de alcohol en Nueva York. Las operaciones de contrabando de Luciano no estuvieron exentas de violencia y derramamiento de sangre. Las bandas rivales se disputaban constantemente el control de los lucrativos territorios de contrabando, lo que provocaba brutales guerras territoriales. Luciano, conocido por su pensamiento estratégico y su naturaleza despiadada, no temía eliminar a sus rivales para mantener su dominio. Uno de los incidentes más tristemente célebres relacionados con las actividades de contrabando de Luciano fue la masacre de San Valentín de 1929. Supuestamente orquestada por su rival, Al Capone, la masacre se saldó con la muerte de 7 miembros de una banda rival. Aunque Luciano no estuvo directamente implicado en el incidente, puso de relieve la naturaleza brutal del submundo del contrabando. A pesar de la amenaza constante de las fuerzas del orden, Luciano consiguió eludir la captura por sus actividades de contrabando. Empleó diversas tácticas, como sobornar a policías y políticos, para asegurarse de que sus operaciones no se vieran perturbadas. La habilidad de Luciano para navegar por la compleja red de corrupción de la ciudad le convirtió en una fuerza formidable en el mundo del crimen organizado. Cuando la ley seca llegó a su fin en 1933, el imperio del contrabando de Luciano se enfrentó a nuevos retos. Con la legalización del alcohol, disminuyó la demanda de alcohol ilegal, lo que obligó a Luciano a adaptar sus actividades delictivas. Esto marcó un punto de inflexión en su carrera delictiva, ya que se centró en otras actividades ilícitas, como el juego y los estupefacientes. Tras el fin de la ley seca, Luciano se centró en ampliar su imperio criminal y consolidar su dominio de los bajos fondos. Luciano reconoció la importancia de la unidad entre las organizaciones criminales y trató de establecer una estructura de poder centralizada. En 1931 organizó la tristemente célebre reunión de los principales jefes del crimen de Estados Unidos, conocida como la Conferencia de Atlantic City. El objetivo de esta reunión era resolver disputas, establecer territorios y crear un marco de cooperación entre las distintas facciones criminales. En la conferencia, Luciano propuso la formación de un sindicato nacional del crimen, también conocido como la Comisión. Esta comisión estaría formada por representantes de las distintas familias criminales y serviría como órgano de gobierno para resolver conflictos y mantener el orden en los bajos fondos. La visión de Luciano de una organización criminal unificada era un concepto revolucionario que marcaría el futuro del crimen organizado. Bajo el liderazgo de Luciano, la comisión se convirtió en una fuerza poderosa en los bajos fondos. Ejerció su influencia para garantizar que todas las decisiones importantes se tomaran de forma colectiva, evitando conflictos y derramamientos de sangre innecesarios. Este control centralizado permitió a Luciano ampliar sus actividades delictivas más allá del contrabando e incursionar en otras empresas lucrativas, como el juego, el chantaje laboral y la prostitución. El control de Luciano sobre el crimen organizado se extendió más allá de Estados Unidos. Estableció fuertes vínculos con organizaciones criminales en Italia, forjando alianzas con familias de la mafia siciliana. Esta red internacional le permitió ampliar su alcance e influencia, consolidando su posición como jefe del crimen mundial. Bajo el liderazgo de Luciano,
La comisión se convirtió en una fuerza poderosa en los bajos fondos. Ejerció su influencia para garantizar que todas las decisiones importantes se tomaran de forma colectiva, evitando conflictos y derramamientos de sangre innecesarios. Este control centralizado permitió a Luciano ampliar sus actividades delictivas más allá del contrabando e incursionar en otras empresas lucrativas, como el juego, el chantaje laboral y la prostitución. El control de Luciano sobre el crimen organizado se extendió más allá de Estados Unidos. Estableció fuertes vínculos con organizaciones criminales en Italia, forjando alianzas con familias de la mafia siciliana. Esta red internacional le permitió ampliar su alcance e influencia, consolidando su posición como jefe del crimen mundial. Uno de los logros más notables de Luciano fue su reorganización de la mafia italoamericana, también conocida como la Cosa Nostra. Implantó una estructura jerárquica, con él mismo en la cima como jefe de jefes. Esta estructura garantizaba una clara cadena de mando y facilitaba una comunicación y coordinación eficaces entre las distintas familias. El implacable control que Luciano ejercía sobre el crimen organizado era evidente en su forma de gestionar las disputas internas. Era conocido por su acción rápida y decisiva contra quienes suponían una amenaza para su poder. Luciano ordenó el asesinato de varios miembros de alto rango de facciones rivales, eliminando así a posibles rivales y consolidando su control. Sin embargo, el reinado de Luciano sobre el crimen organizado no estuvo exento de dificultades. En 1936 fue detenido acusado de prostitución forzada y condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión. A pesar de su encarcelamiento, Luciano siguió ejerciendo su influencia sobre el AMPA a través de sus socios de confianza, como Frank Costello. Mientras estaba en prisión, Luciano desempeñó un papel crucial ayudando al gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus amplios contactos en la industria naviera le permitieron proporcionar valiosa información y ayuda para proteger los muelles de Nueva York de posibles sabotajes. A cambio de su cooperación, se conmutó la pena de Luciano, que fue deportado a Italia en 1946. Una de las tácticas clave de Luciano fue su hábil uso del soborno y la corrupción. Comprendía la importancia de contar con aliados influyentes dentro del sistema legal y lo aprovechaba en su beneficio. Luciano solía sobornar a policías, políticos e incluso jueces para que hicieran la vista gorda ante sus actividades delictivas. Esta red de funcionarios corruptos le proporcionaba protección y le permitía operar con relativa impunidad. Las conexiones de Luciano iban más allá del ámbito local. Tenía poderosos aliados en altos cargos del gobierno federal, incluido el FBI. Estas relaciones le proporcionaban información valiosa sobre las investigaciones en curso y le permitían ir un paso por delante de la ley. Para complicar aún más las cosas a las fuerzas del orden, Luciano empleó una estrategia de compartimentación. Se aseguraba de que sus actividades delictivas estuvieran repartidas entre distintas personas y organizaciones, lo que dificultaba a los investigadores la tarea de atar cabos y construir un caso sólido contra él. Esta estructura descentralizada también minimizaba el riesgo de que una persona traicionara toda la operación. Luciano también era conocido por su meticulosa atención a los detalles. Planificaba cuidadosamente sus actividades delictivas sin dejar margen para el error. Estudiaba las pautas y rutinas de las fuerzas del orden, identificando los puntos débiles y vulnerables que podía explotar. Este nivel de preparación y previsión le permitía ejecutar sus operaciones sin problemas y evitar ser detectado. Otra táctica empleada por Luciano era su capacidad para mantener un perfil bajo. A diferencia de otros gánsteres de alto perfil de la época, Luciano prefería actuar con discreción, evitando llamar la atención innecesariamente. Comprendía que atraer demasiado escrutinio público solo aumentaría las posibilidades de que las fuerzas del orden se cerrasen sobre él. Manteniendo un perfil bajo, podía continuar sus actividades delictivas sin levantar sospechas. La astucia de Luciano se extendía a su capacidad para manipular la percepción pública. Cultivó cuidadosamente una imagen de hombre de negocios respetable, a menudo vestido con trajes caros y mezclado con figuras influyentes de la sociedad. Esta fachada le permitía mezclarse con las altas esferas de la sociedad, lo que dificultaba aún más que las fuerzas de seguridad le relacionaran con sus actividades delictivas. Además de dominar las tácticas de evasión, Luciano también era un maestro del disfraz. Cambiaba con frecuencia de aspecto, utilizando pelucas, bigotes postizos y otros disfraces para evitar ser descubierto. Esta capacidad camaleónica para transformarse dificultaba enormemente el seguimiento de sus movimientos por parte de las fuerzas del orden. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, Lucky Luciano iba un paso por delante. Su astucia
Su pensamiento estratégico y su capacidad para eludir la ley le permitieron continuar con sus actividades delictivas durante años. No fue hasta su detención en 1936, acusado de prostitución forzada, cuando tuvo que hacer frente a consecuencias importantes. Incluso entonces, su influencia y sus conexiones siguieron dando forma al submundo criminal desde detrás de las rejas. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más videos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.